La verdad es que me dijeron que la gente ya está cansada de escuchar shiurim de Jinuj. Hay mucha teoría y no siempre práctica. Entonces me gustaría también dar espacio para preguntas o dudas. No sé si les voy a hacer responder, pero por lo menos podemos hablarlo. De todas maneras, esta primera vez antes de hablar de Jinuj, quería hablar de los mejanjim, es decir, de nosotros, los padres. Está escrito en la parashá que Yitzhak y Rivka durante 20 años no tenían hijos y estaban haciendo tfilá, hasta que al final Hashem escucha la tfilá de Yitzhak. Veyetarlo, dice en Hazal, a Yitzhak y no a Rivka. ¿Y por qué? Entonces para Rashi, porque Yitzhak era tzadik ben tzadik y Rivka era tzadik ben rasha. Y la pregunta evidente es que el Jorá debería ser al revés. Un tzadik ben tzadik es menos valioso que sea tzadik. Si su papá era tzadik, naturalmente, por lo menos es más fácil que el hijo salga tzadik, entonces debería estar en un nivel inferior. Mientras que Rivka, que viene de una casa de Rashaim, y ella, a pesar de todo, logró salir adelante, volver en Chubá y salir y hacerse de tzadiká, el Jorá es un nivel mucho mayor. Entonces debería haberse escuchado la tefilá de Rivka más que de Yitzhak. ¿Por qué se escucha la tefilá de Yitzhak más que la de Rivka? Solamente el Mechtav Eliyahu ya trae, si no me equivoco el nombre del Saba Minovardok, que es más difícil ser tzadik ben tzadik que tzadik ben rasha. Es difícil ser tzadik ben rasha, pero es más difícil ser tzadik ben tzadik. ¿Por qué? Porque tzadik ben rasha es cierto que una persona tiene que hacer un cambio. Una persona tiene que, no puede seguir el ejemplo de sus padres. El ejemplo no era bueno y tiene que cambiar y crear un nuevo camino. Es muy difícil, lo más difícil. Pero algo más difícil aún es ser tzadik ben tzadik. ¿Por qué? Porque el tzadik, que es hijo de tzadik, ya se siente conforme. Él dice, yo me educaron bien, a Kol Beseder, vivo en una linda casa, yo ya soy el hijo del Rab, no sé qué, a Kol Beseder. Que esa persona se desarrolle y sea tzadik, a pesar de que se podría haber conformado con su educación original, es mucho más superar eso es mucho más difícil. Normalmente una persona que es hijo de tzadikim, le va a costar más ser tzadik. Tzadik de verdad. ¿Qué significa tzadik de verdad? Una vez quiero explicar ese punto. Si Hollywood que es una persona que nace en una familia muy buena, entonces ya de naturaleza tiene muy buena educación. Pero eso no se llama tzadik, porque eso es una educación. Eso es algo que no es un trabajo propio. El tzadik es cuando una persona en el fondo se desarrolla por sí mismo, por su propia decisión. Tiene bchira chofshit. La bchira chofshit es algo que lo va a desarrollar más fácil el tzadik ben rasha que el tzadik ben tzadik. A pesar de que le cuesta mucho, pero por lo menos él sabe que tiene que hacer algo, reconoce que su papá no está bien, o su mamá no está bien, y por lo tanto entiende que tiene que hacer un cambio. Pero el tzadik ben tzadik podría conformarse con la educación buena, con los hábitos buenos que tiene, sin hacer algo por él mismo, algo personal. Ese es el malach del Rav Dessler. Pero quiero preguntar una pregunta más. Ya voy a terminar con la teoría, ¿sí? No voy a alargarme demasiado, solamente una idea. Jehová, el mejor educador de la historia, era el mejor educador de la historia. ¿Quién era? Abraham Avinu. La Torah, cuando quiere destacar, declarar cuál es la cualidad más notoria de Abraham Avinu, no dice que era Gesed, no dice nada, dice que sabía educar. La cualidad más importante de Abraham Avinu, lo que lo destaca, lo que hizo que Hashem lo elija, Abraham Ahuvi, es porque sabía educar. Si yo pregunto una pregunta, en Ajinami, entendí, tzadik ben tzadik es algo más difícil. Pero ¿qué papá que tenía? Quiere decir, Abraham también sabía esto. Abraham también sabía que su hijo tenía que desarrollarse, que no podía confiar en sus hábitos, que no podía confiar en su educación, que tenía que hacer un trabajo propio. ¿Por qué Abraham no lo educó para eso? Y si Abraham lo educó para eso, entonces otra vez ya no tiene mérito, o no tiene tanto mérito. ¿Se entiende la pregunta? Si todo el mérito de Yitzhak es que hizo un trabajo propio, y que hizo algo que podría haberse conformado con la educación de su papá, entonces el papá, Abraham, con todo su conocimiento, con toda su habilidad, siendo el mejor educador de la historia, seguro él se tendría que haber preocupado de que su hijo tenga esa habilidad también. Le tendría que haber dicho, Yitzhak, no te vayas a conformar con la educación que yo te estoy dando. No te conformes con los hábitos que yo te voy a enseñar. No te conformes con mi ejemplo. Tú no eres el hijo de Abraham. Tú tienes que ser tú mismo. Tú no tienes que ser Gesed, por ejemplo. Tú tienes que desarrollar Din, porque eso es lo que es tu misión en la vida, ¿cierto? Eso le tendría que haber enseñado a Abraham. Seguro le enseñó eso. Entonces vuelve la pregunta. Entonces otra vez no tiene tanto mérito. Si eso fue lo que le enseñaron. Hay que hacerlo. Bueno, ¿qué quiere decir? Hay algo, y creo que ese es el punto principal que quería llegar a esta conclusión. Es imposible interferir en la bchira de la otra persona. Imposible.
Nadie, ni siquiera Abraham Avinu, puede provocar que el otro elija bien. Es imposible, porque la bjirá es una bjirá hofshit, por definición. La bjirá es algo que la persona lo tiene que elegir solo. Es imposible que alguien elija por mí. Si eligió por mí, ya no elegí. No puedo yo empujarte o motivarte a elegir bien, porque si te motivo a elegir bien, ya no estás eligiendo. Ni siquiera Abraham Avinu podía asegurarse que Yitzhak elija bien. Podía darle mucha información, podía darle, educarlo con muy buen ejemplo, podía acostumbrarlo con muchas buenas midot, todo. Pero cuando llega el punto de la bjirá, Yitzhak está solo. No existe que alguien se meta en la bjirá del otro. Ni siquiera el padre y ni siquiera un padre como Abraham Avinu. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que partir de la base que a pesar de que somos nosotros, Hashem nos puso el tafkid de ser educadores, tenemos un límite. Y un límite muy importante. Nosotros no podemos elegir por nuestros hijos. Es imposible y tenemos que saber eso al principio para no frustrarnos. Nosotros no podemos elegir por ellos. Les podemos dar buenos hábitos, les podemos dar buenos conocimientos, les podemos dar buen ejemplo, les podemos dar cariño, todo. Pero no elegir por ellos. La elección siempre va a ser libre. Y eso es muy importante. Si una persona no sabe los límites de su capacidad, entonces tampoco sabe lo que tiene que hacer. Entre paréntesis digo, la palabra agdagá. ¿Qué es lo que es una agdagá? Agdagá es una definición, ¿no? La palabra agdagá viene de geder. Si tú no sabes limitar el asunto, no lo sabes entender. En el español le funciona igual. La definición es porque tiene un fin. Si tú no sabes definir cuál es tu marco de dónde puedes influir sobre tu hijo, no entiendes lo que estás haciendo. Tenemos que saber que nosotros no podemos influir en la decisión de nuestros hijos. Es imposible. Y por eso vemos en la historia que Afilu Tzadikim Gdolim no siempre tuvieron buenos hijos. Yitzhak mismo tuvo a Esav. Seguro Yitzhak era Gdol Ador, seguro educó bien, hizo todo lo que podía, hizo tefilá, todo lo que había que hacer, el cariño, está escrito en la Torá que dio cariño a Esav, incluso más que Jacob, y todo eso no ayudó. Esav era Rasha. ¿Por qué? Porque en Kol HaKavod, con todo el esfuerzo, con toda la tefilá, con todo lo que haga, al fin de cuentas Esav tiene bjirá hofshit. Y eso hay que saberlo. La bjirá al final es del niño. Abraham tuvo Ismael. Ismael no es el mejor ejemplo porque al final volvió en Chubá. Pero tuvo todo un proceso que no fue tan tzedik. Hay muchas historias de grandes jajamim. Afilo Gabizó el Salanter tenía un hijo que no siguió su camino. ¿Qué quiere decir? Que no podemos tener la expectativa de pensar que nosotros podemos controlar y asegurarnos las decisiones buenas de nuestros hijos. Obviamente que eso no significa que tenemos que rendirnos, porque sí podemos influir mucho en lo que Rabbi Lessler llamaría la nekudat bjirá. Podemos hacer que sus decisiones sean en un escenario más elevado, que hay ciertas cosas que ya las tome como naturales, que no tenga desafíos, que sus bjirot sean más elevadas, pero el hecho mismo de que elige siempre va a ser una libertad donde nosotros no podemos intervenir y por eso tenemos que saberlo desde el principio. Por lo tanto, cuando nosotros estamos educando, más allá de los métodos que usemos, más allá de toda la tefilá que hagamos, más allá de todo el cariño, todo lo que hagamos, desde el principio tenemos que saber que estamos limitados, estamos haciendo solamente una ishtadlut. Y por lo tanto, si a veces no funciona, a veces puede ser cosas chicas, no nos podemos frustrar. A veces hay mucha culpa en la educación. Dicen que una madre judía siempre tiene cargo de conciencia. No sé, yo no soy madre, pero me imagino que a veces les pasa a los padres también. Hay una como estado, como me siento culpable porque mi hijo no está así, o no está asado, no logré esto, no logré lo otro. ¿Quién dijo que lo podías lograr, vieja? ¿Quién dijo que estaba en tus manos, vieja? No todo está en nuestras manos. Pero en verdad es más que eso. Nosotros a veces hay una sensación de que los niños deberían portarse bien. Hay una idea así un poco extraña, no sé de dónde salió, de que los niños se deberían portar bien. Y que deberían tener una buena personalidad, y que deberían tener ira chamain, y que deberían, no sé, tener buenos modales, buenas midot. Como que esa es la Muskal Rishon. Eso no es verdad. No sé quién inventó eso. Mamash no es verdad. Todo ser humano nace, el concepto de jinuj es lidiar con una personalidad imperfecta. Ese es la mashmaut del jinuj. Nosotros estamos educando a una persona que tiene malas midot, porque no nació con buenas midot. Si hubiera nacido con buenas midot no tendría nada que hacer acá. Todo ser humano nace para trabajar sus midot. Y seguro no nació con Irat Shamayim. ¿De dónde va a sacar Irat Shamayim? Si se le olvidó todo en el momento que nació. El estado normal de un niño es que Bemet tenga
algunos desafíos. Tiene que tener, no puede ser que no. El matzav del jinuj, nosotros recibimos las neshamot, el picadón de las neshamot de nuestros hijos, para que nosotros tratemos de hacer lo mejor posible con estas neshamot, sabiendo que no están en su estado ideal. No están en su estado ideal. Por lo tanto, cuando hay algo que no está funcionando o no está funcionando en el ritmo que nos gustaría, eso es lo normal. No nos debería sorprender. No nos debería frustrar. Es el matzav normal. Así tiene que ser. Obviamente que nosotros tratamos de mejorar la situación. Pero no podemos frustrarnos cuando las cosas no están funcionando bien. Mi hijo tiene este problema. No, Baruch Hashem, si no, ¿para qué te necesitamos, no? ¿Para qué estamos nosotros? Estamos justamente porque nuestros hijos tienen dificultades. Tienen desafíos, tienen retos, tienen midot de trabajar. Ese es el estado normal. Y lo mejor es tratar de identificar eso lo antes posible. Un niño que se porta bien me preocupa más que un niño que se porta mal. Porque un niño que se porta bien, nadie le presta atención. Misken. Está todo bien. Entonces él se porta bien. Tiene malas midot, seguro, porque no puede ser que no. Pero como no molesta, a veces pasa también en la quitá. El niño que se porta bien no existe. Porque más vaya, ¿a quién le prestan atención? ¿Al que molesta? ¿Al que no estudia? ¿Al que Baruch Hashem, por lo menos sabemos que tenemos que trabajar con él. Pero el que se porta bien, adentro tiene puede ser que tenga algún problema interno que no lo está expresando, puede ser que sea tímido, pero como no molesta, entonces nadie lo pesca, entonces sigue más tímido todavía. Vean, el niño que despierta un desafío, nos obliga a nosotros como padres a atenderlo, me refiero a atender sus midot, temprano. Eso es muy bueno. Porque lo más temprano que uno descubre es la medida que el niño tiene que trabajar mejor, porque es más fácil trabajarlo. Si el niño se portó bien y llega a los 20 años con sus malas midot, que nadie se preocupó, a nadie le molestó las midot que tenía, entonces es mucho más difícil. Entonces, el estado normal del jinuj es lo que llamamos en el título del shiur, es el lechatchila dentro del bedievet. Hay un bedievet. ¿Qué quiere decir? El estado del niño es un estadio no ideal. Seguro que es así. También nosotros, pero eso no le vamos a contar a nadie, estamos hablando de los niños. Hay un estado de bediavad. Quiere decir, el niño no está bien por algo, por algunas cosas, por algunas dificultades. Esto le cuesta, esto tiene que aprender, Quiero repetirlo para que se entienda. No es solamente que el niño está en Kita Aleph y todavía no sabe lo que va a aprender en Kita Bet. Que hay un proceso normal que fluye. No, es mucho más que eso. Hay ciertas dificultades que el niño tiene que trabajar y que si no las trabaja se van a quedar ahí. O incluso peor, se van a empeorar. Eso es lo normal. Todos los seres humanos son así. Venimos al mundo a trabajarnos, venimos al mundo a desarrollarnos, a aprender, a crecer. Y no es solamente el proceso natural, porque por eso hay una como argallá de que veces nosotros ponemos los niños en el maslul y es algo automático, ¿sí? Como que empiezan a andar y todo va a salir bien. Pero no es una cosa automática que simplemente tiene que pasar por distintas etapas, bar mitzvah, hatunat, Hay cada niño, cada ser humano tiene ciertos desafíos, ciertas dificultades, hay cosas que le cuestan, hay cosas que no le cuestan, hay fortalezas, y nosotros tenemos que estar ahí para guiarlos, apoyarlos y ayudarlos a trabajarse, a crecer. Entonces hay un matzav bediavad. Nosotros tenemos que tratar de hacerlo más lechatchila dentro de ese estado de bediavad. Ese es se puede definir así. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No hay un estado que no es ideal. El niño tiene ciertas dificultades. Quizás no puedo mejorarlas al 100% ahora. Yo tengo que tratar de hacer lo mejor posible dentro de las limitaciones que tengo. No solamente porque no puedo como dijimos, elegir por él, que eso es básico, sino que porque el estado de él no es el estado ideal. Un niño nunca está en su estado ideal. No está en su mayor potencial, no es todavía la mejor versión de sí mismo. Tampoco para su edad. Tiene alguna dificultad, por lo menos. Yo diría que más de una. Entonces, el matzav es que nosotros tenemos que tratar de lidiar con una neshama que se está manifestando en este mundo de una forma imperfecta. Y eso nos debería dar un poquito más de paciencia. Tenemos que saber que estamos en este proceso, no porque el niño no pudo, porque se portó mal, entonces pierdo la paciencia. Ese es el tafkid. Boker Tov, digamos, no es un hidush. Ese es el tafkid. Nosotros tenemos que lidiar con niños que no están bien. Y tenemos que tratar de hacer lo mejor posible dentro de lo posible. Dentro del margen de las posibilidades que tenemos. ¿Ok? ¿Pero hasta qué edad entienden ya? ¿7, 8 años? ¿O desde antes ya se les puede decir? ¿Decir qué? Lo que tienen que hacer. O sea, cuando son muy chiquitos todavía no entienden mucho, ¿no? Mira, hay una historia famosa del Rav Hirsch que una mamá llegó con su bebé en brazos
y le dice al Rab, bueno, ¿cuándo tengo que empezar a educarlo? Y le dice, ¿ahora te acordaste? Tendrías que haber venido mucho antes. Realmente hay que empezar a educar desde siempre. No existe una edad. Ahora, hay métodos. Quizás a un niño más grande hay que enseñarle en forma verbal, explicándolo. Hay edades que se puede enseñar sin explicar. O sea, si un niño hace algo peligroso, tú no vas a explicarle, ¿no? No, tiene 2 años y está haciendo algo peligroso, pero sí le estás enseñando. Esto no se hace, ¿no? Y lo puedes enseñar de forma... Hay otras formas de transmitirle ese mensaje. Pero, digo, el jinuj empieza muy temprano. El jinuj de midot seguro empieza más temprano. Porque el jinuj, vamos a hablar de eso, pero el jinuj de midot en el fondo es, desarrollar ciertas habilidades emocionales. Por ejemplo, compartir, no ser egoísta. Es algo que se puede enseñar al año y a los 2 años también, en su nivel. No es dafka algo de los 8 años. Pero digo, supongamos que no lo lograste. Supongamos que el niño es egoísta. Supongamos que el niño se enoja, se frustra, pierde la paciencia, es desordenado, no hizo lo que tenía que hacer. Yo hice mi esfuerzo, pero veo que los resultados no están dando como me gustaría. Entonces lo que digo es, está bien, acuérdate de edad. No es un problema. Yo no tengo que decir, acá hay un problema. No tengo culpa, yo no soy un buen padre, no sé educar, tengo que ir a llamar al Rab a ver qué hago. No, acuérdate de edad. Así es. Ese es el matzab. El matzab normal es que las cosas no funcionen. Los Tam Hazal dicen que tzar gidul banim es algo difícil. Bueno, también dicen que tener hijos es lo mejor que hay, pero también dicen que hay un concepto de tzar gidul banim. Y dicen, nadie dijo que es fácil, ni más que es fácil. Hay un esfuerzo porque no solamente tienes que lidiar, no solo educar es difícil, sino que lidiar con una falta de atzlajá. Esa es parte del proceso. Por eso digo que yo no estoy hablando de jinuj ahora, yo estoy hablando de nosotros, de los mejanjim. Tú tienes que saber que tu tafkid no lo puedes hacer perfecto. Perdón, el tafkid lo puedes hacer perfecto cuando aceptas que hay ciertas cosas que no puedes hacer. Es la perfección dentro de la imperfección. El lejatjila dentro del bediada. Hay que mejorar estos videos antes de empezar a ver cómo mejorar ellos. En teoría sí, el problema es que es imposible. Sería mucho más fácil si tuviéramos buenas vidot, pero el tema es que toma tiempo, eso no podemos esperar. Y a veces nuestros hijos nos hacen a nosotros beit sefer, mashinika. Es decir, a veces nuestros hijos nos enseñan, sin querer, pero nos enseñan cuáles son las midot que tenemos que trabajar. Porque para poder educar, tú tienes que lidiar con nuestras propias imperfecciones, superarlas. Entonces muchas veces, yo siempre digo, es más difícil educar que incluso Shalom Bait. Shalom Bait es uno de los grandes desafíos, ¿sí? Pero Jinuj es peor. ¿Por qué es peor? Porque en Shalom Bait hay una solución muy fácil. Ceder. ¿A cuál va a ceder? Si tú vas a ceder siempre, todo va a estar bien, ¿sí? ¿Qué problema puede haber? Si siempre le das la razón al otro lado, ¿a cuál va a ceder? Pero en Jinuj no puedes hacer eso. En Jinuj tú no le puedes decir al niño, haz lo que tú quieras. En Jinuj no te queda otra que ser Yemino Kagabet y Simón Doha, como que hay una lucha interna de cuánto le das y cuánto no le das, le sueltas la cuerda, no le sueltas la cuerda. No hay una técnica de decir, bueno, evito el conflicto. Entonces al final siempre nuestras midot están ahí en juego. Y las midot de él, todo, es todo un balagán. ¿Cuándo nos cuesta más educar? Cuando las midot del niño, las imperfectas del niño chocan con mismas las midot también, y ahí queda la grande. Y generalmente son las mismas. Porque el tema de midot es un poco hereditario, así que muchas veces las midot de los niños son repetidas, son las mismas que tenemos nosotros. Pero bueno. Porque lo ven también. También porque lo ven, Juan, pero la mayoría de las midot que tenemos en general, el makor principal de las midot es hereditario. Entonces, muchas veces los hijos heredan las midot de los padres. Ahora, puede ser que siempre uno dice, esta mala midot la heredó de la mamá, o la mamá dice la heredó del papá, ¿sí? Pero en realidad es una mezcla de las midot que tienen los padres. Perdón, ¿puede ser que también la midot la haya trabajado la mamá, igual se la pasa hereditaria al niño, la mala midot? Depende de cuándo tuvo el hijo, antes de trabajarla o después de trabajarla. ¿De verdad? Wow. Pero si la trabajó bien, si la trabajó hasta el final, si Bemet la trabajó de corazón, porque a veces lo que cambia es la conducta, no el interior. Pero si una persona Bemet logró trabajar su interior y no solamente lo superficial, entonces el hijo que nazca después ya van a ser con buenas medidas. Pero bueno, este concepto entonces, que nosotros estamos educando en una situación imperfecta y que tenemos que aceptar desde un principio que no todo está en nuestras manos. Ese concepto, hay una Mishnah que nos enseña ese concepto. ¿Saben cuál es la Mishnah que me refiero? Hay una Mishnah clave que creo que es la Mishnah Ulay principal de la vida. Muy bien, Juan. Lo aleja melejal igmor, viyata ben jorin leibatel bimena. Esa es la frase clave y se puede aplicar en todo, no solo en Jinuj. Eso es la clave. Tú tienes que saber que
por un lado, no vas a poder terminar el trabajo. No esperes perfección, no esperes que logres tus metas. Puedes tener metas, pero eso es más que nada para tener una dirección. Pero no porque tienes la expectativa de lograrlo. No hay que ser tan ambicioso. Somos limitados. No puedes elegir por tu hijo. Él nació con ciertas dificultades. Uno a veces tiene el sueño, sí, yo me imagino que cuando yo tenga a mi hijo, ya uno se imagina la escena que va a estar ahí estudiando con él y todo muy bonito. Y resulta que viene el hijo y tira todo y no quiere estudiar. Hay que ser realista. O sea, a veces la mesa de Shabbat. ¿Cuántos problemas hay por la mesa de Shabbat? ¿Pero quién dijo que tienes que tener expectativas? ¿Quién te dijo que la mesa de Shabbat tiene que ser perfecta? Mi amaleja. Afuj. La mesa de Shabbat a veces no funciona. Y es parte del proceso. Cájase. Lo déjame la jalil no. Ajón. Y esta Ben Jodín lo iba a tener menos. O te intenta que sea lo mejor que puedas. Tienes que tratar de pensar cómo hacerlo mejor. Pero si no funciona, pues, no es tu culpa ni siquiera. Lo que sea tu culpa. Ajón, uno hace errores, a veces tiene que aprender de sus errores. Pero, ¿quién dijo que está en tus posibilidades hacer una linda mesa de Shabbat? Mi mamá. Ulay las midot que tiene tu hijo, le hacen a él hoy día, que tiene, supongamos, 6 años, o 8, o 10, o 14, lo mencioné, le hacen imposible a él participar de la forma que a ti te gustaría en la mesa de Shabbat. Y mi mail, estás buscando algo que es irreal. Me falta idea. O sea, hay un nivel de pjirá que es imposible. Las midot se trabajan de a poco. Puede ser que el niño tenga cierta midá. No, él es medio, no sé, impulsivo, enojón, le cuesta estar sentado, es crítico, se pelea con el hermano, lo que te llama. Y resulta que por su realidad actual, Bemet es imposible para él pedirle que se siente tranquilo en la mesa de Shabbat. Imposible. Entonces, si tú, Bemet, entiendes que el tafkid nuestro es tratar de hacer lo mejor posible dentro de la imperfección, entonces, bueno, vas a tratar de mejorar las cosas, pero no te vas a frustrar cuando no funciona. Conozco padres que mamás se arman una guerra mundial cuando no funciona la mesa de Shabbat que se esperaba. Jabal. Tomás Jabal. Hay un problema con el Ratsui y el Matsui, hay un cuarto de circuito innecesario. Porque la expectativa estaba mal. Tenemos que saber que la educación es así. Bemet, este concepto no es solamente en Jinuj, ¿sí? El concepto de lo aléjame la jalik mo, viata ben jogrim li batel mimena es un concepto general. Pero en Jinuj más que nada, porque en Jinuj estamos lidiando con otra persona. Cuando se trata de hacer, yo creo que es un proyecto. Entonces también yo podría decir, si no lo logro, no importa, hay que lo intenté. Es verdad. Pero no es tan así porque Tzahakol, muchas cosas sí dependen de nosotros. Pero en Jinuj, que es un ser humano, que tiene pjigá, que tiene sus midot, ni más que yo puedo elegir cómo quiero que sea. Seguro no puedo. Entonces mi mail hay que adaptarse con las expectativas. Repito, no significa leitiaesh. No es que uno tiene que decir, estoy perdido, no voy a lograr nada. No, lo aléjame del haligmó. Pero al mismo tiempo, tenemos que saber que y ya también José lo tiene mena, ¿sí? No es que podemos no hacerlo. Pero al mismo tiempo, tenemos que saber que nadie nos asegura los resultados. Y el hecho de que no lo logremos no es algo que debería frustrarnos. ¿Sí? ¿Cuál es ese yahas entre Ishtadlut y Bitachon? 100 y 100. Quiere decir, tú tienes que hacer Ishtadlut como si no hay Bitachon y tener Bitachon como si no hubiera Ishtadlut. Todo lo que tú puedes hacer para que tu hijo salga adelante, tienes que hacerlo. Pero todo lo que no funcione, tienes que aceptarlo, tranquilo. Porque es mala suerte. Puede ser que haya líneas rojas que no se acepten. O sea, no sé, escuché mucho sipurín del tema de Sheker. Los chicos de chico es inaceptable. O sea, indabarcase. Yo creo que hay indabarcase. Es cierto que hay escala de valores. Nosotros vamos a estudiar de valores también. Hay ciertas escalas de valores que cuando tú quieres transmitirle que hay ciertas cosas, pero siempre la regla es que no hay reglas. Esa es la única regla. Quiere decir, tú no puedes decir que hay algo que... el jinuj es una jochmata maaseh. Si tú crees que le va a ayudar al niño, que tú le muestres que le shaker es algo inaceptable, hazlo. Pero si tú sientes que eso no le va a servir, entonces ¿qué? Porque la regla dijo así, entonces hay que hacerlo, anda a casa. Hay niños que si tú los castigas porque mintieron, les hace mal. Entonces no lo puedes hacer. Porque no te sirve. Acá hay un tema de toilet, ¿entiendes? Pero no son cosas que quizás si no se agarran a tiempo ya pasó. O sea, la chutzpah, por ejemplo. Esa es mi pregunta más que nada. O sea, mira, te repito, no hay clarín. Es decir, estoy de acuerdo que cuando tú decides cuándo intervenir, qué hacer, tienes que tomar en cuenta el futuro, por supuesto. Tú puedes decir, ahora, si no voy a responder ahora a esto, le va a hacer mal. ¿Sabes? Pero es un heshbon que tú haces. Y si el heshbon te sale en la cuenta, en el total, que hay que actuar, ¿sabes? Pero si no, no. A veces hay que ignorar una chutzpah. A veces no. No hay clarín. Yo digo, de hecho nadie sabe educar.
Nadie sabe educar. ¿Cómo vas a saber educar si cada niño es distinto? O sea, tú puedes saber educar al niño mayor y quizás al segundo ya no sabes educarlo porque no sabes cómo lidiar con él. En Klalim. Tú tienes que, al revés, tú tienes que aprender, cada niño es una subida. Entonces puede ser, a veces puede ser también que por tus midot, no tú, sí, una persona por sus midot, entonces con este niño le sea más fácil. A lo que tiene desafíos, pero no lo desafía a él con su personalidad. Pero este otro le toca su punto débil. Un ejemplo, si una persona que le importa mucho el qué dirán. Mejor yo que con este niño tiene dificultades, le cuesta no sé qué, pero no es algo que lo hace una vergüenza pública. Entonces está feliz con él. Se esfuerza, hace tefilá, todo bien. Pero el otro, que hace cosas que notorias, que a él ya le empieza a dar vergüenza, a ella no empieza a retarlo y le empieza a presionar más de la cuenta, porque le toca su punto débil también. Pero lo que quiero decir es que el concepto de jinuj es siempre tratar, uno tiene que tratar de hacer de jochma, tiene que tratar de conocer a su hijo y tratar de decidir cuál es el mejor método para hacerlo avanzar. Pero siempre es una ishtadlut. Y no hay klalim, como dije, cada niño es distinto, cada época es diferente, uno hace una ishtadlut tratando de hacer lo mejor posible y bueno, después Hashem sabrá. ¿Hay algún límite en el nivel de sufrimiento del niño? Por ejemplo, uno le llama la atención por algo que hizo, el niño se pone muy, muy triste. Sí, me cuesta muchísimo sanidad, no puedo, me cuesta. ¿Hay algún límite en hacerle ver cosas si se frustra tanto por esa mirada del niño? Sí, seguro que sí. A veces hay algo que Bemet lo supera. O sea, como las midot es algo que no se puede cambiar drásticamente. Entonces muchas veces puede ser que un niño tenga una midá que lo supera, que Bemet no puede. Entonces no le puedo pedir que actúe diferente, porque no puede. Este niño con esta midá no puede hacer algo diferente de lo que está haciendo. Hay cosas que se pueden hacer igual, pero no puedo retarlo porque está actuando mal, cuando yo entiendo que por sus midot no puede actuar diferente, no tiene sentido. Es difícil a veces saber si puede o no puede, porque por el hecho que se ponga triste, por el hecho de que llame la atención, que hace mal esa midá, uno no sabe si realmente la próxima vez va a ser menos probable que lo haga o no. Entonces es difícil de tomar la decisión. Mira, es difícil educar. Estoy de acuerdo. Pero hay lo que se llama Nisui Beteía. Tienes que probar. Bueno, con cuidado las cosas que pruebas, pero me refiero que a veces uno para conocer al niño aprende de sus propios errores. En Adam Omed al Divrei Torah en Ken Nechshal Ba'im Tchila. Lo mismo se aplica en Jinuj. Tú educaste, le exigiste al niño algo, después te diste cuenta que reaccionó mal, no le sirvió lo que tú hiciste, entonces cambia el método. O sea, si la próxima vez le sirvió y no lo hizo, pero la vez que uno lo está retando se frustra y sufre mucho, pero está siguiendo cada vez lo está haciendo menos, si se justifica que sufra por el reto, dado que está avanzando y lo está haciendo menos. No podría responder esa pregunta, porque depende. Como te digo, no hay klalim. No lo puedo decir como forma general. Hay niños hay situaciones que es aceptable que el niño le esté costando algo mucho cuando tú sientes que eso le hace bien. Y es la que pero decir que como regla siempre tiene que ser así, no me atrevería. Depende del caso. Las consecuencias, o sea, siempre no se pueden ver todas las consecuencias que van a ocurrir por causa de... No, pero en la Dayan y la Masinam. Tú tienes que tratar de usar tu criterio, y si te parece que esto le hace bien al niño... O sea, la pregunta era menos práctica, era más por el tzar del niño. Si el tzar del niño es un gul del jinuj, digamos. Seguro, sí, no lo puedo decir como claro, pero seguro, porque nosotros tenemos un hiub, además de educar a los niños, también tenemos un hiub de no hacerlos sentir mal. Es una mitzvah de Oraita, como cualquier ser humano, o sea, no porque sea tu hijo, tú lo puedes hacer sentir mal. Hay un isur de la Torah de onat dvarim, ¿sí? Uno no puede ofender al otro. Ese lav es un lav que se aplica también a los hijos. A menos, el único eter es cuando tú consideras con seguridad de que eso le va a servir para ser una mejor persona, un mejor yehudí. Pero si tienes safek, entonces es un safek de Oraita, no sé, es que la gente. Normalmente, necesitamos, para motivarnos, necesitamos éxito. Una persona para sentir energía de hacer algo necesita ver que tiene logros. Eso es lo normal. La motivación es producto de la satisfacción. Si tú lograste algo, eso te da energía para seguir. Ese es el Derech Haolam. Digamos que la simja, la motivación, parte de un logro. Yo estoy seguro que estamos diciendo ahora es un problema, porque no siempre vamos a lograr lo que queremos, y aún así tenemos que estar motivados a educar con fuerza, con energía, con alegría, con simja. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay una dificultad acá, que por un lado tenemos que tener mucha fuerza, mucha energía, luchar para tratar de hacerlo mejor. Sabemos que hay algo que requiere invertir energía y todo, pero al mismo tiempo tenemos que aceptar cuando eso no se logra. Es un equilibrio muy difícil.
Repito, esto no es solo en Jinuj, estoy hablando de los mejanjim, no de los mitjanjim. Nosotros como seres humanos tenemos que saber que cuando queremos algo, por un lado tenemos que luchar con toda la fuerza para lograrlo, y al mismo tiempo tenemos que aceptar con toda la tranquilidad cuando eso no se logra. ¿Se entiende que no es fácil? Porque normalmente las personas que son muy entregadas a sus metas, muy luchadores, son también los que les cuesta mucho aceptar cuando no se logran sus metas. Como todos los puntos medios son los más difíciles. Los que tienen lo que se llama el Koach HaKaas, los que tienen esa energía. El Koach HaKaas es algo positivo cuando está en la medida correcta. Es esa energía de luchar, de conseguir lo que tú consideras importante, leitgaber, toda esa fuerza, energía, motivación, es algo positivo. El problema es que las personas que tienen Koach HaKaas solamente y no lo saben limitar, entonces se enojan, se frustran, se deprimen incluso, se rinden cuando las cosas no se logran. Mientras que los otros, los que son como, está bien, como que acorde ceder, les falta esa energía de luchar, también están mal. Porque no se conforman, son conformistas, no se preocupan, no luchan. El punto medio es lo más difícil. El punto medio es tener, por un lado, toda la fuerza para luchar, hacer todo lo posible, con toda la energía, con toda la motivación, como dije antes, con toda la emuná de que lo vas a lograr, y al mismo tiempo, cuando no se logra o cuando no se logra en la velocidad que te gustaría, estar tranquilo, tener paciencia, aceptarlo, entender que así maneja el mundo. Es un equilibrio difícil. Pero en Jinuj es claramente imprescindible. Si es necesario en toda la vida, en Jinuj es imprescindible. Porque en Jinuj se trata de la Neshama de otra persona. Entonces, si tú te frustraste, problema tuyo, como yo muy bien. Pero si por tu frustración le estás haciendo daño a tu hijo, eso es mucho más delicado. Entonces, acá en Jinuj, más que cualquier otra área, tenemos que saber y entender este concepto de que, como decíamos antes, que estamos lidiando en una situación imperfecta que no depende 100% de nosotros, y eso no es una razón para no motivarnos y tratar de hacer todo lo mejor que podamos. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? ¿Preguntas? Bueno, José. Es mucha información que procesar. De que nada. Ok. ¿Puedo hacer una pregunta chiquita que, no sé, tal vez es muy larga, pero si no lo quiere... Pero es como que, por un lado sí queremos desarrollar el potencial y todo bien y queremos no frustrarnos y todo, pero por el otro lado, qué sé yo, vivimos quizás más en Israel, pero una sociedad que condiciona mucho más a los niños y pone como modelos, roles y cómo se tienen que adaptar a las distintas instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, como que, por un lado, nos encanta tener esa libertad de decir, bueno, está todo bien, pero por el otro lado, como que, no sé, como que socialmente es... Hay mucho lajats. Bastante. Como que, si no tuviéramos instituciones sería espectacular el modelo, pero estamos contra una pared de hierro, básicamente. Sí. Mira, la verdad es que las mismas instituciones es parte del Bedieved. ¿Entiendes? Nosotros estamos en una estructura que es Bedieved. La estructura es Bedieved no solamente porque el niño tiene su personalidad, y no solamente porque le cuesta esto o porque está aprendiendo, sino también porque quizás en la Misgeved donde está no es perfecta. Y la verdad es que las Misgavot nunca son perfectas. Quiere decir, toda institución es Bedieved. Porque en el fondo la educación debería ser personal, individual. Entonces, obviamente, cuando tú haces un marco que tienes que adaptar a todos, es una especie de mitad-dom. Como que hay que alargar a los cortos y es complicado. En todas las instituciones, una yeshiva, un betsefer, heider, lo que sea, siempre es así. Y además que también hay un tema de la hatz geográfica, digamos, de que tiene que cumplir ciertos códigos. Todo eso hace que sea Bedieved. Pero lo que digo es, parte de la lucha que tenemos es que estamos lidiando con un niño imperfecto, en una sociedad imperfecta, con un padre imperfecto. Las madres son perfectas, pero los padres y eso hace que todo sea un poco difícil. ¿Entiendes? Pero por eso digo, esa es la vida, no es un problema jinuj, es la vida así. También para nosotros a veces nos afecta la sociedad o nos afecta la situación económica. Uno dice, mira, si yo estuviera así o si tuviera esto otro, entonces sería mucho más fácil. ¿Sabes? Pero biduk, esa es la vida. La vida consiste en que Hashem nos puso en un escenario que es Bedieved, no tiene todas las condiciones que suponemos que deberíamos tener para estar bien y hacer Avodat Hashem. Yo no estoy hablando de uno que quiere estar cómodo. Yo quiero hacer Avodat Hashem. Pero Hashem dice, Bikesh Yaakov Lisher Beshelva. ¿Qué es lo que quería Jacob con su Shelva? ¿Quería ir a tomarse jugo de naranja?
Quería hacer Avodat Hashem, pero Hashem dijo no, así no te lo va a ver caja. La vida es un bedieved. Hay una situación que hay cosas que no te gustan, a ti te gustaría cambiar algunas fichas, cambiar el Menael, cambiar el Rebe, cambiar esto, cambiar lo otro. ¿Por qué mi hijo tiene que Dafka esta mirada le tocó? ¿Por qué no voy a hacer otra? ¿Por qué Dafka esta mirada que a mí me cuesta tanto? Cápase. Hashem nos pone en un desafío individual, particular, y tenemos que saber que, como digo, si tú dices que la meta es tener éxito, entonces te frustras. Pero si tú entiendes que la meta es hacer lo mejor posible dentro del marco imperfecto, uno no se debería frustrar. Y yo creo que ese es un mensaje también que tenemos que transmitir a los hijos. Es decir, no solamente porque Bemet nos va a dejar a nosotros más tranquilos, sino que Bemet esa es la vida, entonces tenemos que darle ese ejemplo a los niños. Si yo le digo a mi hijo, o le transmito a mi hijo, que él tiene que ser así, en el fondo le estoy enseñando lo contrario de lo que es la esencia de la vida. Se lo cajo. Lo que nosotros le transmitimos a los hijos es que uno intenta hacer lo mejor posible dentro de las condiciones que tiene. Pero es una obligación, no así más o menos. No es que, bueno, si ya igual no puedo ser perfecto, entonces soy conformista. Hazel Jalila, lo déjame la jalismo. Pero al mismo tiempo tener esa tranquilidad de aceptar lo que no podemos cambiar. Sí. Pero al final del caso hay Midat Haemet. ¿Qué significa? Que sí, todo es un esfuerzo, de todo intentamos hacer lo mejor, pero hay Midat Haemet, hay la verdad. ¿Y? Hay un camino que es el correcto. No es todo el esfuerzo que estoy haciendo, pero realmente hay un camino que es el correcto y tengo que tener eso como ideal, porque si no, o sea, entiendo que todo es imperfecto y que yo hago mi esfuerzo, pero al final tengo que vivir en base a mi data de mes. Sí. Mira, te voy a preguntar una pregunta filosófica. Hashem creó, perdón, la pregunta después la borran del video, ¿sí? Porque no quiero hacer nada polémico. Pero Hashem creó un mundo en el cual nos pide cumplir la Torah, ¿mejor? ¿Cuántas personas cumplen la Torah? Estoy hablando de los que les interesa cumplir, no estoy hablando de los que no les interesa. Dentro de los que les interesa la Torah, ¿cuántos Bemet la cumplen? 100%. Emet, mi data Emet. ¿Cuántos llegan a eso? Ni tome ninguno, mejor. Entonces, ¿qué? ¿El plan falló? No. El plan de Hashem, Haz de Jalila, ¿falló? ¿Me entiende mi pregunta? Hay un plan, hay una instrucción muy clara. Tenemos que cumplir 613 mitzvot, Shulchan Aruch, etc. Si no funciona, es como que hay un accidente acá, como que no funcionó, Hashem se equivocó, Haz de Jalila, no pshat. El pshat es que en la dinámica Hashem nos pone una Torah, pero esa Torah es la meta. Y nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo que esté dentro de nuestras manos para llegar a eso. Pero no, la metziut es que lo más probable es que no lo logremos. Pero eso no es un kishalón, porque justamente Hashem nos puso en una situación que no podemos llegar a eso muchas veces. Y eso es parte de la metziut. La avodah, la misión que Hashem nos trajo al mundo es hacer lo mejor posible dentro de lo imperfecto. A pesar de que nos marca claramente qué es lo que es lo perfecto, para que sepamos a dónde dirigirnos. Matai, aquí Masai, demasiado Botai. ¿Pero vas a llegar a demasiado Botai? Ulay tú sí, pero yo no. Es difícil. Entonces, el pshat es que no importa. ¿Qué sí no importa? Importa. Y uno cada vez trata de acercarse más y hace chugá cada vez que falla y todo. Pero Be'etzem es una meta. Porque si no, significaría que el plan falló. Eso no puede ser. El plan es Be'etzem una situación bedieved. ¿Que un niño de 13 años se espera de él que él sea perfecto? Porque cumplió una mitzvah y una niña de 12. Metziuti. Pshat ese. El pshat es que la mitzvah que tiene es tratar lo más que pueda de lograrlo. Eso es lo que se espera de él. Y no es Emet todavía. Pero apuntamos a eso. Pero si hay un modelo que hay que tenerlo muy claro. Mejor, estoy de acuerdo. Es un modelo, pero es un modelo justamente. Tenemos un modelo que es la meta. Y apuntamos a eso. Y no puedo decir, como ya no me conformo. Haz de Jalila. Siempre un yehudí no tiene que estar conforme y tiene que tratar de acercarse a ese modelo. Pero lo que te digo es la metziut, es que el proceso todavía no lo logramos. Tratamos lo más posible de lograrlo. Pero la metziut, lo normal es que en el proceso todavía no se logra. Si no, por eso digo, si no sería un problema en el malaj. El malaj de la vida, por eso digo, el lejatjila de la vida es bedieved. Hay que tener cuidado con lo que digo, porque claramente eso no nos puede llevar a un conformismo. Sí, como igual, no puedo hacer todo, entonces me ve le manas camina si cumplo esta alajá o no. Haz de Jalila. Lo que puedes hacer, tienes que hacerlo. Kol asher bekojeja, hacé. Todo lo que está en tus manos, hazlo. No es un eter, es lo que estoy diciendo. No lo digo como eter. Yo lo digo, por eso decía antes, si tú me preguntas cuánto es ishtadlut, cuánto es bitajón, ishtadlut es 100%. No hay un eter de no hacer ishtadlut. Pero mitzvah sheni tenemos que saber que a pesar de todo, la regla del derech que Hashem creó la naturaleza del mundo es que no se va a lograr probablemente.
Y eso no es algo que nos debería sorprender. No es un hidush. Si el niño no te hizo caso, uno dice, pero ¿cómo no me hizo caso? ¿Por qué te va a hacer caso si tiene Yetzer Hara? También, ahora, no digo, uno tiene que ser ishtadlut para que se te haga caso, porque ese es nuestro tafkid. Pero no hay un hidush acá. A veces sí hay que reaccionar como si fuera un hidush para que él entienda que es algo que nos hace, pero eso ya es más una técnica. Be'etzem es algo normal. ¿Me entiendes? Una persona que llega a su casa y los niños están así por cualquier cosa y la cola de balagán y me dice, ¿cómo? ¿Por qué me pasa esto? Es normal. Son niños. Tienen midot. No nacieron perfectos. Y su papá tampoco es perfecto. Y eso también es parte del plan. O sea, parte del plan es que los niños sean educados por padres no perfectos. No son miskenim por eso. Porque esa es parte del plan. También para ellos la realidad es una realidad verídica. De aceptar esa realidad, ¿cómo la recomienda? O sea, el aceptar el Metziut o lo que está en la ciudad, o sea, todo lo que incluye. Sí. ¿Cómo? O sea, es más un estado de ser, o sea, ¿cómo lo recomienda mejorar en aceptar lo que, o sea, el paquete que está presentado? Mira, la verdad es que esto es un trabajo de midot. Es un trabajo de midot porque es la midá de Sablanut. Como dice la Sablanut, está escrito que es la midá básica para educar. Necesitas Sablanut. ¿Qué es lo que es Sablanut? Sablanut es la capacidad de lisbol. Tú eres capaz de lisbol situaciones que no son como te gustaría que sean. El matzab es un matzab que tú tienes que lisbol. No quiere decir que tienes que ser pasivo, porque eso ya sería el otro extremo de la midá que también está mal. Pero hay un punto medio que es tolerar cuando tienes que tolerar y luchar cuando tienes que luchar. Ese es el equilibrio que hay que lograr. Y es un trabajo miedoso. Cuando una persona que siente que le cuesta, que se frustra mucho, o que ni siquiera intenta, que son los dos extremos, entonces tiene que trabajar su vida. Y es una medida básica. Porque si no, como digo, es imposible. A fin de cosas que funcionan, a veces no funcionan en el ritmo que te gustaría. También hay que tener ese hablamiento. Pero de todas maneras, como lo más importante es siempre recordar que, como dijimos, nuestros hijos son seres humanos y por lo tanto tienen Bchira Chofshit. Nosotros no podemos decidir por ellos. Tienen sus midot, tienen sus desafíos. No nacieron perfectos y va a tomar tiempo hasta que sean perfectos. Lo más probable es que no logren ser perfectos cuando todavía están bajo tu control o educación. Entonces esa es parte del proceso. La situación es así. Nosotros hacemos lo más que podemos y al mismo tiempo aceptamos las cosas que no van funcionando en el ritmo que nos gustaría. Como dije, es un equilibrio difícil porque nosotros todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo y buscando la solución. O sea, si hay un problema, el niño tiene cierta midá, el niño es miedoso, el niño es tímido, el niño es enojón, egoísta, orgulloso, no sé, son cosas que se van descubriendo en el camino y uno tiene que tratar de ayudarlos, nuestro tafkid, pero no es algo que lo vas a poder lograr en un momento. Otra vez te tengo que decir que no dejes todo tirado. Pashut. ¿Qué? ¿Acaso nosotros cambiamos nuestras midot porque una vez nos dijeron que están mal? Entonces es normal. Es normal que las cosas tomen tiempo. Si lo que más le cuesta no lo cambió en una vez, es porque es una midá. Entonces hay que tener paciencia. Hay que buscar la forma, hay que quizás hacérselo más fácil. Hay técnicas. Vamos a quizás estudiar un poco de eso más adelante. Pero de todas maneras, lo primero es que nosotros tengamos paciencia. ¿Ok? ¿Algo más? Shkoyach a todos. Buenas noches.